Señor, poder ofrendar delante de ti, Señor, como una expresión de nuestra gratitud a Dios, de nuestro reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de ti. Señor, te damos gracias porque ahora podemos escuchar tu palabra ser predicada. Señor amado, y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú me ayudes en esta mañana a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame en esta mañana a comunicar, Señor, tu palabra en el poder del Espíritu Santo, y te ruego que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los que están bajo este techo. Señor, y por medio de tu palabra, Señor, te ruego que tu reino venga a nuestras vidas, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Danos humildad para recibir tu palabra, Señor, que ha sido implantada en nuestras almas, la cual es poderosa para salvar. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a enfocarnos en tu palabra en este día, para que podamos, oh Dios, mirar atentamente, como dice la Escritura, a la ley de la libertad. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, usa tu palabra para renovar la fe de tu pueblo, para renovar nuestro gozo, Señor, para renovar nuestro amor por ti. Usa tu palabra para salvar a los que no te conocen, oh Dios, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Señor, en esta mañana oramos por la Iglesia Bautista Liberty, oramos, Señor, por el pastor Mac, oh Dios, Señor, te ruego que mientras Él proclama tu palabra en esta mañana, tú lo uses, Señor, con poder. Señor, quiero rogarte que por medio de la predicación de tu palabra, tú, oh Dios, proveas, Señor, el alimento espiritual que esa iglesia local necesita. Concédeles, oh Dios, continuar siendo luz en este pueblo, y concédeles a ellos ver tu mano obrando, Señor, en la salvación de nuevas personas, Señor, y en la santificación de sus almas. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos nuestra consideración del capítulo 8 del libro de Apocalipsis, el cual contiene el relato, hermanos, de trompetas, de juicios que Dios va a traer y está trayendo y traerá sobre la creación en respuesta, hermano, a la oración de su pueblo. Los capítulos, hermanos, 6, 7, 8 y hasta el capítulo 11 de Apocalipsis contienen, hermano, este relato, hermano, de diferentes aspectos relacionados con esta manifestación de la justicia de Dios sobre hombres impíos. Y hemos visto, hermano, y vamos a estar mirando cómo el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, usa diferentes imágenes visuales para describir cómo Dios obra y obrará en la creación hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. A través de diferentes imágenes visuales, Juan comunica cómo Dios, a través de actos de liberación y actos de juicio, lleva y guía la historia de la creación, la historia de la humanidad, a su punto más culminante, que es el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Amados hermanos, nuestro Dios ha usado, por medio del apóstol Juan, nos ha mostrado esta realidad a través de las imágenes de los sellos. Él usa las imágenes de las trompetas que vamos a estar viendo en esta mañana, y también va a usar imágenes de copas que reflejan cómo Dios vertería su ira sobre la creación. En esta mañana nosotros vamos a continuar profundizando en el capítulo 8, hermano, el cual contiene un mensaje de vital importancia para la iglesia, no solamente el tiempo de Juan, sino también para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo nuestra iglesia en Dalhart, Texas, en el 2024. Hermanos, cuando en el mundo ocurren catástrofes, ya sea cataclismos en la naturaleza o en la arena social de las naciones, cuando mueren personas por masas,
a nivel local, a nivel, hermano, global. Y cuando el terror domina al hombre, hermano, aún los incrédulos tienen esta noción de que estos eventos cataclísmicos y estos eventos catastróficos no ocurren sin la aprobación de Dios. Aún, hermano, los incrédulos tienen esa pequeña noción en su mente, y eso se hace evidente en que en el contexto de estas circunstancias, cuando hay catástrofes, cuando las personas mueren por cantidades, por masas, generalmente, hermanos, las personas se preguntan, ¿dónde está Dios? O si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no impidió que esto pasara? Especialmente, hermano, cuando vemos, por ejemplo, masacres de niños en escuelas y en diferentes lugares. Sin embargo, hermano, en muy pocas ocasiones, por no decir nunca, los moradores de la tierra no consideran estos eventos como una actitud introspectiva, sino más bien con un espíritu acusador, hermano, que lo impulsa a culpar a Dios por lo ocurrido, lo cual provoca a su vez que el corazón del hombre continúe endureciéndose contra Dios, añadiendo así condenación a sus almas. Cada vez que el hombre se pregunta, cada vez que el hombre analiza sus circunstancias desde esa perspectiva, con esas preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios no lo impidió? No estamos analizando nuestras circunstancias mirándonos a nosotros mismos. No nos preguntamos qué papel juega nuestro pecado o qué papel jugamos nosotros, cuál fue nuestro aporte a esta circunstancia. No, siempre miramos, especialmente los moradores de la tierra, miran esta circunstancia con este espíritu acusador, tratando de culpar a Dios. Hermanos, generalmente los hombres de la tierra, los moradores de la tierra, miran eventos como estos, eventos catastróficos en la naturaleza, hermano, con el mismo espíritu de su padre Adán, tratando de culpar al Señor. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9 y hasta el 11 es tan importante para nosotros. Porque estos capítulos nos ayudan a ver y a entender cómo Dios obra en la creación, cómo Dios lleva a cabo su propósito redentor en la historia, y cuál es la razón por la cual Dios no es que permite, sino que ordena eventos como estos. Cuando nosotros, si usted prestó atención al capítulo 8 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, hermano, que los versículos que leímos narran eventos que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán como resultado del toque de estas trompetas que anuncian al mundo los juicios de Dios sobre la tierra. Y al considerar estos versículos, hermano, al profundizar en esta mañana en estos versículos, es mi intención desempacar las verdades, amados hermanos, que en ellos están contenidos, con el propósito de que, si usted es cristiano, tu fe y tu confianza incrementen en el Señor. Y si usted no es cristiano, considerar estas verdades que hoy vamos a ver, es mi propósito explicarte lo que esto significa, para mostrarte con el propósito de que puedas ver cuánto tú necesitas un Salvador. Es mi propósito en esta mañana desempacar las verdades contenidas en estos versículos para mostrarles a la luz de la Biblia que verdaderamente no hay otro Dios como nuestro Dios. Quiero mostrarte a la luz de estos versículos la gloria y la excelencia de Cristo, la superioridad de Dios sobre todas las cosas y su suficiencia para proveer el refugio. Hoy quiero, hermano, examinar estos versículos bajo el título Las primeras 4 trompetas. Hermanos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que anuncian, hermanos, la manifestación del juicio de Dios en la tierra. Pero el capítulo 8
se enfoca solamente en las primeras 4 trompetas. Y es en esas primeras 4 trompetas que vamos a estar enfocados en esta mañana. Y de ahí el título de nuestro mensaje. Hermanos, hoy vamos a estar considerando estos versículos bajo 2 encabezados. El primero, el juicio de las trompetas. Y el segundo encabezado que estaremos viendo en esta mañana es el mensaje de las trompetas. Veamos entonces, hermano, en primer lugar, el juicio de las trompetas. Y quiero que mires conmigo nuevamente el versículo 6. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 6 hasta el verso 11. Dice: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Amados hermanos, para nosotros poder interpretar correctamente estos versículos, tenemos que entender en primer lugar cuál es el papel cuál es el lugar que ocupan estas trompetas en el plan de redención de Dios, y cuál es el lugar que ocupan las trompetas en el relato del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos, hermano, el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6, como dijimos hace un momento, nosotros vemos, hermano, que el capítulo 6 se enfoca en ¿qué? En 7 sellos. Luego hay un paréntesis, hermano, en el capítulo 7 para hablar de la iglesia, y el capítulo 8 comienza relatando la apertura del 7º sello, lo cual da, hermanos, comienzo al juicio de 7 trompetas. La apertura del 7º sello es lo que desencadena el juicio, hermano, que vendría a lugar como resultado del toque de estas trompetas. Ahora, más adelante, en los capítulos subsiguientes, nosotros vamos a estar viendo el juicio que vendrá a través de 7 copas. Ahora, cuando nosotros vemos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, no podemos interpretar estas imágenes visuales o estos versículos, en primer lugar, de manera cronológica. No podemos interpretarlo como diferentes manifestaciones de juicios sobre la creación, sino que estas 3 imágenes visuales lo que presentan es diferentes perspectivas acerca del mismo evento. Son las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas que veremos más adelante en los capítulos subsiguientes anuncian esta verdad. Dios va a juzgar, está juzgando y juzgará la iniquidad de los hombres. Dios glorificará su justicia, trayendo justa retribución a la rebeldía de los hombres. Ese es el mensaje, o esa es la idea que nos anuncian los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Dios es un Dios justo, y Él juzgará a los impíos y, hermano, en respuesta a las oraciones de su pueblo. Ahora, lo que hacen estos capítulos es que nos presentan una perspectiva diferente de esta manifestación del juicio de Dios. Por ejemplo, Richard Phillips, un pastor
presbiteriano, él decía en su comentario acerca de este pasaje, él decía de esta manera: el juicio de los sellos enfatiza la preservación de la iglesia en medio de los juicios. Y eso lo dice porque recuerden que el capítulo 6 habla del juicio que Dios va a traer sobre la tierra, que culminarán en el juicio final, y termina con la pregunta: ¿quién permanecerá? Y la respuesta está en el capítulo 7. Los siete sellos enfatizan la preservación de la iglesia en medio de los juicios. Las siete trompetas enfatizan el juicio victorioso de Dios sobre los malvados. Otro pastor comentaba acerca de estos versículos, de estos capítulos, y decía: el capítulo 6 y el capítulo 7 miran estos eventos desde la perspectiva de la iglesia, de lo que significa para la iglesia. Estos eventos, capítulo 6, capítulo 7, proveen consuelo a la iglesia porque enfatizan que sí, va a venir juicio, pero Dios va a preservar a su pueblo. Aleluya. El capítulo 8 en adelante, hermano, es desde la perspectiva, es una mirada a estos eventos desde la perspectiva de los incrédulos, desde la perspectiva de los moradores de la tierra, lo cual debe promover en ellos terror ante la realidad que Dios no dará por inocente al culpable. Amados hermanos, y esto es importante para que nosotros podamos interpretar correctamente el capítulo 8, porque de otra manera podemos perdernos en su mensaje, perder de vista el mensaje más importante que estos versículos tienen. Recuerden, capítulo 8 y el capítulo 11 no debemos interpretar todos estos capítulos de manera cronológica. De hecho, si usted presta atención, usted se da cuenta que el capítulo 8 prácticamente usa el mismo lenguaje que el capítulo 6. Y es que no está hablando de diferentes eventos que ocurren cronológicamente, sino que está hablando de un solo evento desde diferentes perspectivas. Ahora, teniendo esto en mente, yo quiero que tú consideres, hermanos, la magnitud del juicio de las trompetas. La magnitud del juicio de las trompetas. Hermano, cuando usted lee todos estos versículos 6 hasta el 13, como lo leímos hace un momento, usted se va a dar cuenta, hermano, que todos estos versículos narran cómo Dios trae juicios sobre la creación en respuesta, amados hermanos, al pecado y la rebelión del hombre. Cuando nosotros leemos este texto, hermano, estos versículos, usted se va a encontrar una expresión que se repite: y fue dañado la tercera parte de ¿qué? Si usted se fija, hermano, en el versículo 7 dice: y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Y así, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que estos juicios afectaron diferentes aspectos o sectores de la creación de Dios, de la creación en la que el hombre vive. O sea, y la razón por la cual Dios, hermano, trae estos juicios, y la razón por la cual la creación es afectada, hermano, por los juicios de Dios, es precisamente por causa del pecado y la rebelión del hombre. Dice, hermano, es impresionante cómo nosotros vemos, hermano, estos eventos relatados, y Juan, con este nivel de detalle, repite una y otra vez. Y la tercera parte, hermanos, aquí no estamos hablando de eventos locales. Aquí no estamos hablando, usted recordará, hermano, le voy a poner un ejemplo. No sé cuántos de ustedes han leído el relato histórico en la Biblia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Eso fue una manifestación del juicio de Dios sobre pecadores en respuesta al pecado del hombre, pero ese juicio fue a nivel local. Pero lo que relata Apocalipsis son juicios, hermanos, que tienen a nivel global, lo cual habla y enfatiza, hermanos, la magnitud, la severidad del juicio de Dios
sobre el hombre en respuesta a su pecado, en respuesta a la rebeldía de sus corazones. Amados hermanos, la razón por la cual esto es importante para nosotros es porque cada vez que nosotros leemos relatos como estos, viene a nuestra mente la inerrancia de la Escritura. Verdaderamente la Biblia es verdad, habla verdad cuando dice que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros vemos en la Biblia relatos de estos juicios a nivel global, está refrescando nuestra mente en esta verdad. La razón por la cual toda la creación es afectada por causa de nuestro pecado es porque todos los hombres hemos pecado. Todos los hombres se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y porque Dios es santo y Dios es justo, Él tiene que responder adecuadamente a la rebelión del hombre. Hermano, yo quiero que tú consideres cuando nosotros vemos estos eventos, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Cuando nosotros tenemos que pasar por experiencias como estas, evidentemente, una vez más, como decía hace un momento, viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo algo como esto? ¿O por qué Dios permite algo como esto? Otros incluso llegan a pensar y a manifestar: quizás Dios está siendo demasiado severo con el hombre en su manifestación de justicia. Amados hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 8 en el contexto de toda la Biblia, nosotros aprendemos, hermano, varias cosas acerca de estos juicios. Hermano, lo primero que nosotros aprendemos es que cuando Dios trae juicios de esta magnitud, yo quiero que tú escuches esto que te estoy diciendo, hermano. Cuando Dios trae juicios de esta magnitud sobre toda la creación por causa de los hombres, lo hace en primer lugar para juzgar la dureza del corazón de los hombres. Cuando nosotros vemos este relato, hermano, la tercera parte de la tierra del mar se convirtió en sangre. Cuando vemos, hermano, que la tercera parte de los árboles se quemó, que se quemó toda la hierba verde, la tercera parte de los barcos, todo se quemó. Hermano, cuando Dios trae juicios de esta magnitud, Dios solamente lo hace. Una de las razones por las cuales Dios lo hace es para juzgar al hombre por la dureza de su corazón. Y usted se dirá: ¿cómo usted lo sabe? Bueno, hermano, esto lo sabemos porque cuando usted lee Apocalipsis capítulo 8, ¿qué pasaje de la Escritura viene a su mente? Éxodo, las plagas de Egipto. Usted se va a dar cuenta la similitud que hay entre los juicios de Apocalipsis capítulo 8 y el juicio de Dios sobre Egipto. Vamos a ir por un momento, hermano, a Éxodo capítulo 7, verso del 1 al 3. Éxodo capítulo 7, verso del 1 al 3. Amén. Éxodo capítulo 7, verso del 1 al 3. Amén. Yo quiero ir despacio en este pasaje, porque quiero mostrarte esta verdad de la Escritura. Recuerda, cuando Dios trae juicio de esta magnitud, ¿lo hace para qué? Para juzgar la dureza del corazón del hombre. Esa es la primera, una de las tantas razones por las cuales Dios lo hace. Y esto lo vemos basado en estos versículos, en la similitud que hay entre los juicios del capítulo 8 y la plaga de Egipto. Mira el capítulo 7, verso 1 y el verso 3, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo
endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo, el libro de Éxodo, pero el libro de Éxodo narra la salida o la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y una de las cosas o una de las verdades con las cuales el libro de Éxodo comienza es enfatizando la severidad de la esclavitud a la cual Israel había sido sometida. Y dice la Biblia que los israelitas clamaron a Dios. Mira bien, hermano, clamaron a Dios. El clamor de ellos subió a la presencia de Dios y Dios descendió para librarnos. Dios descendió para llevar a cabo su propósito redentor en Israel a través de juicios, de actos de liberación y a través de actos de juicio. Tú ves la similitud con el libro Apocalipsis. Los santos claman: ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios responde a través de actos redentores de liberación y de juicio. Y dice de Faraón, hermano, en el verso 3: pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Las señales y los prodigios está haciendo, hermano, describiendo las 10 plagas que Dios envía a Egipto como juicio por la dureza del corazón de Faraón. Y usted se preguntará: pero si Dios fue quien endureció el corazón de Faraón, ¿por qué Dios ahora castiga a Egipto? La expresión, cuando dice en el verso 3 que Él endurecerá el corazón de Faraón, esta expresión lo que significa es que Dios quitó toda restricción moral, hermano, y espiritual del corazón de Faraón. Déjeme decirle algo: el hombre no es todo lo malo que el hombre pudiera ser, porque aunque el hombre en su estado natural no tiene a Dios y está muerto en su pecado, por providencia de Dios, por gracia de Dios, Dios, hermano, ha puesto en el hombre una restricción moral. Y eso usted lo ve que, por ejemplo, como hemos dicho siempre, no todos sabemos, porque Dios también se ha revelado de una manera natural al hombre. Todos sabemos lo que es malo y lo que es bueno sin necesidad de ir a una iglesia o sin necesidad de escuchar la Biblia. Todos sabemos que matar es algo malo. Le voy a poner un ejemplo. Un esposo y una esposa tienen una discusión, un argumento, o los padres tienen un argumento con los hijos, y en el momento en un momento de ira se dicen palabras que no deben decirse, se ofenden, incluso puede llegar a la violencia física. Sin embargo, no todos los argumentos en un matrimonio o argumentos con hijos o con otra persona terminan en un asesinato. Porque aunque tú tengas deseo de matar a esa persona, hay una restricción moral que te dice no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa restricción moral para limitar el avance del mal en el mundo. El hombre no es todo lo malo que el hombre pudiera hacer. Sin embargo, cuando el hombre persiste en su desobediencia y en su rebelión, Dios deja al hombre a merced de su propio pecado. Y eso es lo que la Biblia llama endurecer su corazón. Dios quita la restricción moral y Dios dejó a Faraón a la merced de su pecado. Por eso, en el capítulo 8, como leímos al principio del servicio, dice el texto, hermano, en el versículo 15, que cuando Faraón vio el alivio en las plagas, ¿qué hizo? Se endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios estaba usando el pecado de Faraón para glorificar su nombre en Egipto, para que, como dijo Moisés, para que todo Egipto sepa que no hay Dios como nuestro Dios. Amén, hermano. Eso es lo que el pasaje se refiere. Ahora, esta es la introducción de este pasaje, ¿verdad? Dios le dijo a Faraón: deja a mi pueblo ir, pero yo endureceré el corazón de Faraón, yo lo dejaré a la merced de su propio pecado, porque yo voy a glorificar mi nombre en Egipto. Ahora, mira, hermano, el versículo 20
y el versículo 21. El versículo 20, hermanos, dice: así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado, y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que habían en el Nilo murieron, y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber el agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Si ves la similitud entre las plagas de Egipto y los juicios del capítulo 8, porque esto nos está enseñando que cada vez que Dios trae juicio de esta magnitud es para juzgar la dureza de nuestros corazones. Mira también, hermano, el capítulo 9, verso 23. Éxodo capítulo 9, versos 23 al 26. Éxodo capítulo 9, versos 23 al 26. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer desde el 22. Dice: y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Si puede ver, hermano, la similitud. Vamos a ir un momento, esa última expresión: y solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahí vamos a regresar en un momento. Pero yo quiero que tú veas cómo, hermano, Dios responde a la dureza del corazón de Faraón. Dios juzga la dureza del corazón de Faraón, y no solamente la dureza del corazón de Faraón, sino que Dios también juzga la dureza del corazón de los habitantes de Egipto, trayendo juicios, hermanos, catastróficos como estos. Dios estaba castigándolos porque sus corazones estaban endurecidos en sus pecados. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos Éxodo, las plagas de Egipto, y vemos la similitud que hay con Apocalipsis capítulo 8, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vemos Éxodo, las plagas de Egipto, está hablando de juicios a nivel local. Apocalipsis capítulo 8, capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 11 hablan de juicios a nivel global. Sin embargo, hermanos, yo quiero llamar la atención de ustedes que esta verdad no solamente es verdad a nivel local o a nivel global. Esta verdad es también verdad a nivel individual y personal. Cuando tú en tu pecado, cuando el hombre en su pecado se endurece y rehúsa poner en práctica la palabra de Dios, rehúsa obedecer a Dios, cuando el hombre en su pecado rehúsa buscar la gloria de Dios y darle la gloria a Dios en todas las cosas, Dios trae juicios severos para juzgar la dureza de tu corazón, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque como también dice la Biblia en el libro de Eclesiastés,
porque muchas veces el pecado no tiene la consecuencia, porque muchas veces no recibimos la consecuencia de nuestro pecado en el momento. Dice el libro de Eclesiastés, por eso el hombre se entrega al pecado. Hermanos, déjenme decirle algo. Si todos los hombres, si cada vez que decimos una mentira, si cada vez que cometemos adulterio, si cada vez que codiciamos a una mujer o a un hombre en nuestro corazón, si cada vez que en nuestro corazón nosotros ofendemos o maldecimos a una persona, si Dios hoy hiciera lo mismo, si cada vez que estas cosas pasara lo mismo que pasó con Ananías y Zafira en el libro de Hechos, yo te aseguro que muchos incrédulos pensarían 2 veces para rebelarse contra Dios. Y aún los propios cristianos. Nosotros hemos olvidado que Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede ser burlado. Lo que cada uno sembrare, eso también se recuerda. Y cuando Dios trae juicio a tu vida, la pregunta no es si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no impidió que esto me pasara? La pregunta es, ¿cuál fue mi parte? ¿Dónde está mi pecado? Hermano, y estoy hablando aquí, yo quiero enfatizar, hay veces, todos los cristianos sufrimos, y el hecho de que tú sufras, quiero aclarar esto, cuando tú sufres enfermedades terminales, cuando tú sufres diferentes aflicciones, no siempre significa que Dios te está castigando. Estamos hablando aquí de juicios, hermano, a aquellos que son juicios que Dios traerá sobre los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra, en el libro de Apocalipsis, está hablando, hermano, hace referencia a los incrédulos. ¿Se recuerda Éxodo? Solamente no cayó granizo, ¿dónde? En Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Estamos hablando aquí de cuando Dios trae juicio sobre personas que son incrédulas para juzgar la dureza de su pecado, pero también aquí hace referencia a estos juicios severos que Dios trae sobre personas que están sentadas en las iglesias, en los bancos de iglesia, en sillas de iglesia, dando la impresión que son creyentes, pero no lo son. Y su corazón se endurece cada día más en el pecado. Y Dios, para la gloria de su nombre y por el bien de la iglesia, tiene que traer juicios severos para juzgar la dureza del corazón de ellos. Pero también, hermanos, Dios trae, cada vez que Dios trae juicio de esta magnitud, hermanos, Dios lo hace para juzgar los ídolos de los hombres. Mira, hermano, lo que dice el versículo, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Amén. Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Vamos a leer el verso 9, capítulo 8, verso 8 hasta el verso 11. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada del mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo y como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Hermanos, cada uno de estos juicios no solamente hace referencia, hermano, a hambrunas, juicios, hermano, que Dios trae por medio de hambrunas. Toda la fuente de alimento
la tercera parte de la fuente de alimento fue destruida. Dice la Biblia, hermanos, y este dato es curioso, la tercera parte ¿de qué? De los barcos fue destruida. ¿Qué significa esto, hermano? Hermano, Dios estaba trayendo un juicio y estaba juzgando todo aquello en lo que el hombre busca su seguridad. Dios estaba trayendo hambre a la tierra para recordarle al hombre, amados hermanos, que todo nuestro sustento viene de Él. Que solamente somos hombres y que solamente hay un Dios del cual provee todas las cosas. Cuando el hombre pone su confianza y enfoca su atención en acumular riquezas para sí, Dios juzga ese ídolo, el ídolo de la opulencia económica. ¿Para qué? Para recordar al hombre que el hombre no es nada. Sus ídolos no pueden salvarlo en el día de la ira. Por eso Sofonías decía, Dios le dijo al pueblo, a la nación a través del profeta Sofonías, en el día de la ira del Señor, ni tu oro ni tu plata te salvará. Porque Dios trae juicios para juzgar, hermanos, los ídolos en los cuales los hombres han puesto su confianza. Dios juzgaría la economía de los hombres para recordarle al hombre que la seguridad material es incierta, transitoria e inútil. Que solamente hay un lugar seguro, que solamente podemos encontrar seguridad en Dios. Amén, hermano. Pero Dios también, hermano, cuando trae juicio catastrófico de esta magnitud, lo hace para advertir a los hombres acerca de la gravedad y la magnitud del día de la ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Hermano, quiero que tú mires conmigo en el verso Apocalipsis capítulo 8, y vamos a leer, hermano, el verso 12 y 13. Dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompetas que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Hermanos, cada vez que Dios trae estos juicios catastróficos al mundo, Dios lo hace como una advertencia clara a los hombres acerca de la gravedad, de la magnitud del día de la ira de Dios, cuando Él juzgue a todos los hombres. Amados hermanos, el efecto cósmico de los toques de estas trompetas no está haciendo referencia a eventos que están relacionados con el fin del mundo, sino más bien a eventos que representan la seriedad del juicio de Dios sobre las naciones a causa de la rebelión del hombre contra Dios. Si Dios tiene poder para destruir, hermano, la tercera parte de toda la creación, y lo veremos también cuando hable de las copas, Dios destruirá ¿qué cosa? Toda la creación. ¿Qué no hará con aquellos hombres que se rebelan contra Él? Dice el texto, hermano, que Dios, cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, dice, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Y hermano, y dice que hubo gran tiniebla. Y esto es simbólico, hermano, en el sentido, cuando la Biblia habla de tiniebla, está hablando de ¿qué? De la manifestación del juicio de Dios sobre los hombres. Quiero que mires conmigo, hermano, un pasaje de la Escritura. Vamos a ver, hermanos, Amós capítulo 8, verso 9. Amós capítulo 8, verso 9.
Amén. Amós capítulo 8, verso 9. Vamos a leer desde el verso 7, hermano. Amós capítulo 8, verso 7 a 9 dice: el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. No temblará por esto la tierra, y hará duelo todo el que habite en ella. Subirá toda ella como el Nilo se agitará, y menguarán como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día oscurezca. Verso 10. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Hermanos, cuando nosotros vemos a través de los libros proféticos del Antiguo Testamento, cada vez que Dios anuncia juicio, no solamente sobre Israel, sino también sobre su pueblo, sobre Israel, sino también sobre las naciones. Hermano, una de las evidencias de que Dios está juzgando el pecado del mundo, ¿cuál es? Que habrá tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra como evidencia de la manifestación del justo juicio de Dios. Y estas tinieblas apuntan al día, hermano, en que Cristo venga por nosotros y Él juzgue a todas las naciones. El mismo profeta Amós más adelante dice: ¿por qué anheláis el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Porque ¿por qué dice que será un día de tinieblas y no de luz? Porque ese día Dios juzgará eternamente a todos sus enemigos. De manera que cuando Juan ve en Apocalipsis capítulo 8 que Dios hirió la tercera parte del sol y de las estrellas, Dios está advirtiendo al hombre acerca de la severidad del juicio eterno, para darle al hombre oportunidad y tiempo para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Cuando nosotros, hermanos, consideramos el capítulo 8 de Apocalipsis, el juicio de estas trompetas, nosotros aprendemos que Dios trae juicios catastróficos sobre la creación para juzgar la dureza del corazón del hombre, para juzgar los ídolos, hermanos, de los hombres, y para advertir al hombre acerca de la severidad del juicio eterno. Ahora bien, hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de esto? ¿Cómo nosotros respondemos a esta verdad? Cuando tú lees esto nos deja, hermano, aplastados. Y deja al hombre sin esperanza. Pero yo quiero que tú consideres en esta mañana, hermanos, lo que estos juicios nos enseñan también. Hermano, cuando tú lees este relato, nosotros aprendemos, hermano, acerca de la gravedad del pecado. Hermano, el pecado del hombre trajo consecuencias no solamente a la vida del hombre, sino también sobre toda la creación. Y esto lo vemos, hermano, desde el principio del libro de la Biblia, del libro de Génesis. Dice la Biblia, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán, dice que Dios maldijo la tierra. Y ahí donde Dios le dice a Adán: espinos y cardos te producirá la tierra, y con el sudor de tu frente trabajará. Hermanos, el pecado es horrible. El pecado tiene consecuencias, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en toda la creación. El pecado es tan grave, el pecado es tan ofensivo, hermano, que aún la creación misma es dañada por nuestro pecado. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, dice que la creación gime por ser redimida, porque el efecto del pecado es tan grande que afecta aún la creación. Y esto nos enseña que nosotros no debemos jugar con el pecado. Esta verdad debe llevarnos a odiar el pecado y amar la justicia.
odiar el pecado y amar, hermano, la santidad de Dios y buscar reflejar su carácter santo. Pero este pasaje, estos juicios también nos enseñan acerca, hermano, de la gran paciencia de Dios. Hermanos, cuando usted lee, vamos a regresar a Apocalipsis, hermano. Ahí en Apocalipsis capítulo 8. Yo creo que tú mires, hermano. Recuerda que cuál es la razón por la cual yo traigo estos juicios. Sin embargo, Dios, hermano, no destruye toda la creación. Hasta este punto. Solamente la tercera parte. Cuando tú lees el capítulo 6, tú vas a ver que los juicios afectan solamente un cuarto de la tierra. Capítulo 8 afectan la tercera parte de la tierra. Y el capítulo 11, las copas, afectan la totalidad de la tierra. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano, nosotros somos confrontados con la realidad de que Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios paciente. Sin embargo, hermano, la paciencia de Dios debe producir en nosotros ¿qué cosa? Confianza. Pero hermano, no debemos tomarla, we cannot take it for granted. Dios es paciente. Pero dice la Biblia, hermano, la paciencia de Dios se pone manifiesto en el hecho de que dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo quiero animarte, quiero exhortarte a que no menosprecies la paciencia de Dios para con tu vida. Dios está reteniendo su ira, la ira que tú mereces. Por eso, hermano, también la Biblia dice que Dios no ha venido, no retiene su venida, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tú no estás muerto. Estos juicios de esta magnitud no han venido sobre tu vida todavía, quizás, porque Dios está siendo paciente contigo. Y Dios te llama hoy al arrepentimiento. La respuesta adecuada a la paciencia de Dios es creer en Jesucristo y arrepentirte de tu pecado. Y es por eso que hoy, mi amigo que estás aquí en esta mañana, una vez más, en nombre de Cristo yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. No menosprecies su paciencia. Que esta verdad te lleve a venir a Cristo hoy. Y lo mismo para la iglesia. Dios es paciente con nosotros. Dios fue paciente con Israel. Hermano, cuando tú lees el libro de Crónicas, dice la Biblia, el libro de Crónicas termina diciendo que muchas veces Dios habló a su pueblo, advirtió a su pueblo a través de sus profetas, pero el pueblo no quiso ir y como consecuencia tuvieron 70 años de exilio en Babilonia. Dios es paciente, mi amada iglesia, pero no menosprecie su paciencia. Sométete en humildad a su palabra y busca glorificar su nombre en todas las áreas de tu vida. Todos estos juicios nos enseñan, hermano, la gravedad del pecado, la paciencia de Dios y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando estos ángeles tocaron la trompeta, estos juicios no fueron juicios sin control. Dios le dijo, no dañe, solamente daña la tercera parte de la creación. Y eso nos enseña a nosotros que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y esa verdad, una vez más, produce en nosotros confianza. Pero debe producir en el incrédulo urgencia de venir a Dios buscando refugio. Dios es soberano. La dureza de tu corazón será juzgada. Tus ídolos serán juzgados. Porque Dios quiere mostrarte. Y Dios quiere dar testimonio de que no hay Dios como Él. Amén. ¿Cómo tú y yo respondemos a esta verdad? Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a terminar, hermanos,
cantando el Señor, Él te guardará. Vamos a responder cantando este canto del Señor y así terminamos en esta mañana. Él te guardará. Hermanos, si quiero recordarte, mientras cantamos,